Emilio, gusta visitarte. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo lo llevas? Pues por aquí andamos, Bajo la lluvia, como bailando también. bailando y cantando. Ajá. Ujú. Pues nada, empieza cuando quieras con lo de la Semana Santa, que me has dicho que me ibas a hacer un programa de, No, de tercer eso, ¿eh? punto. Entonces, no, No, tercer punto. el tercer punto, al que nunca se llega, vamos. Vamos allá. Bueno, venga, vamos allá. Elecciones en Cataluña. Sí, Tú estás sobre el terreno, sobre el campo de juego, en directo, es decir, tenemos vamos, información de primera mano. vamos. No nos la tiene que interpretar ni Antena 3, ni Telecinco, ni La Uno, ni nadie. Lo estás viendo, lo estás viviendo. Adelante, a Sí, ver, minuto y cuál es el y el minuto resultado. y el Minuto de resultado. resultado. Bueno, yo Vamos, creo, a ver, en primer lugar, creo que la mayoría de la gente de Cataluña, como en otros lados, o ya se ha ido de vacaciones o está a punto de irse. ¿eh? Y eso junto con la sequía, como aparecía hace poco en una encuesta, es lo que más les interesa. No obstante, eh, bueno, pues tenemos que hablar de esto porque es un hecho que se está produciendo en estos momentos y que tiene una dimensión importante tanto aquí como lo que es a nivel estatal, ¿no? Por lo que ya sabemos la situación del gobierno, sus alianzas, etcétera, etcétera. Bien, el origen más o menos lo sabéis, pero hago un somero repaso. Este año, como en años anteriores, no había suficientes votos de diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña como para aprobar el, el presupuesto general de la Generalitat, aunque probablemente más que nunca en el sentido de que votarían o votaron a favor Esquerra Republicana y el PSC, ambos con 33 diputados. Para que os hagáis una idea, la mayoría son 68 y se quedaron en 66, ¿no? Ujú. Hubo algunos intentos, como ya sabéis, etcétera, todo el tema en Comú Podem y con otras fuerzas, pero lo que extrañó del tema y ya lo comentamos en su momento, por tanto no voy a reiterar algunas de las cosas que dije en aquel momento, fue la rapidez, el automatismo con el que a la hora más o menos de producirse esa votación que resultaba negativa para el gobierno de la Generalitat encabezado por Aragonés, pues Aragonés aparece entre los medios para comunicar que avanza el proceso electoral al 12 de mayo, cuando hasta entonces había estado repitiendo continuamente que iba a acabar su mandato, de que se iba a llegar hasta 2025, ¿no? Bueno, todo eso ya en su momento hablamos que quizás se trataba de una estrategia en la que podía coincidir también el PSC para intentar coger a otras opciones políticas con el pie cambiado bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, las cuestiones que han aparecido la última semana, esto es bueno, ya sabemos cómo van los procesos electorales, pero aquí últimamente hay un cierto realismo mágico, ¿no? Es decir, la política catalana, que era como muy aburrida, Ujú. durante décadas de pronto se ha convertido en, vamos a llamarle divertida, porque últimamente estamos ante una tremenda eclosión de jugadas maestras o jugadas maestras, ¿no? Especialmente por parte del señor Puigdemont, pero no únicamente por él, ha habido una especie de contagio y nos encontramos con una serie de políticos y políticas de diferentes partidos y de diferentes opciones y que también juegan al mismo tema.
¿Por qué digo esto? Pues porque la noticia de ayer es que la aparición, bueno, es un poco como, en principio, cómo va a ser la composición de Junts, ¿no? En primer lugar, hay que decir que no se va a llamar, la coalición no se va a llamar Junts per Catalunya, sino que se va a llamar Junts más Puigdemont per Catalunya, con un, Joder. sí, sí, que estamos, esto es espectacular. Bueno, sabéis que no es nuevo, que no, digamos que Puigdemont se ha presentado en dos anteriores ocasiones y no ha tenido la necesidad de destacar tanto sobre las siglas de Junts, pero también sabéis que esta estrategia la utilizan tanto políticos del PSOE como políticos del PP, cuando creen que quizás el nombre de su partido les pueda lastrar o que es más necesario que quede en evidencia el nombre del candidato o candidata, ¿no? Bien, pues ahí tenemos ya una primera jugada. ¿En qué consiste el Junts más que no per, ¿no? Que hubiera sido ya, eso si en vez del signo de más hubiéramos puesto el signo de multiplicar, eso ya, vamos, yo creo que si hubiera tenido tiempo es una idea que hubiera vendido a Puigdemont, pero no me consultó, ¿eh? Vale. Junts per Puigdemont y per Catalunya, pues vamos, eso triunfa, ¿eh? Bien, Puigdemont hizo una primera oferta a Esquerra Republicana de presentarse en una lista conjunta. Evidentemente, él sabía claramente que lo que iba a recibir un no, eso forma parte digamos, de fajarse, ¿no? En el primer asalto, de cómo me presento yo y tal. Y bueno, tenía tan claro que le iban a decir que no ha tardado ni 3 días en montar otro numerito, ¿no? Puigdemont es de montar numeritos a este nivel, pero también es cierto que, pobre hombre, juega con una desventaja, ¿no? Y es que él no puede hacer campaña aquí y, por tanto, la tiene que hacer en el país vecino o en otros países vecinos, y tiene que darle a eso una magnitud, ¿no? Una determinada magnitud. Bien, entonces, en el día de ayer lo que se produjo es el llamado Pacto o Acuerdo de Vernet, que es una pequeña localidad cercana a Perpiñán, en la cual Puigdemont, en representación de Junts, firmó un acuerdo electoral con 7 pequeños partidos sin representación parlamentaria, ¿no? Entre los cuales estaría Estat Català, Alternativa Verda, Reagrupament, Movimiento de Esquerra per Catalunya, Demócratas, Juventud Republicana de Lleida, Acción por la República, etcétera. Como veis, pues la gente que me escucháis desde fuera de Cataluña no sonará ninguno, y a los de Cataluña, pues como mucho les suena uno o dos. El caso es que esto se hizo una firma solemne y a partir de aquí pues apareció Puigdemont como clarísimo número 1 por la demarcación de Barcelona, ¿no? ¿Cómo lo han presentado? Pues como un intento de unidad dentro del independentismo, como una manera de reforzar las instituciones, de ampliar los perfiles y los apoyos, es decir, bueno, Esquerra Republicana también habla mucho de enchamplar o ampliar el espectro, y ahora parece que Puigdemont también le interesa, pero siempre, digamos, siempre dentro de unos determinados perfiles, ¿no? ¿Qué más sabemos de esto así de entrada, de las cosas de entrada? Pues es que Esquerra Republicana también ya ha dicho quiénes van a ser quienes lideren las 4 demarcaciones, y que junto a Aragonés, de número 2 por Barcelona, va Laura Vilagrà, que es la persona que hasta ahora llevaba la Consejería de Presidencia y la mujer fuerte del gobierno en cuanto a los temas que no eran estrictamente de presidencia. Por tanto, no sabemos de momento dónde pueden ir algunas de las personas de Esquerra Republicana
las pocas que están fuera de Cataluña. Eso pues a lo mejor es para la semana que viene o para la otra, porque ya sabéis que estos días hay vacaciones, ¿no? ¿Cuáles son un poco qué es lo que estamos más o menos vislumbrando por dónde pueden ir las campañas digamos, de los tres partidos que tienen alguna opción de ser mayoritarios o de que mediante alianzas o consensos entre ellos llegar a serlo o a ser lo más mayoritario del Parlamento, ¿no? Por parte de Junts y Puigdemont, de momento ha centrado fundamentalmente la pugna con Esquerra Republicana, ¿no? Es decir, plantea que la gestión, lo que se viene a plantear es que la gestión de Esquerra Republicana ha sido una gestión muy floja, en lo que en el mundo independentista se llama enclave autonómica y no enclave independentista, que mucha mesa de diálogo, que mucha cosa por el estilo, pero que en realidad se han conseguido muy pocas cosas de las que serían el meollo del independentismo. Y por otro lado, lógicamente esto se hace porque, entiendo, ahora hago análisis, es decir, entiendo que porque Esquerra puede plantar encima de la mesa el hecho de haber estado en los gobiernos, tanto con Puigdemont como sin Puigdemont, con alianza con Junts, sin alianza con Junts, etc. Es decir, que por tanto puede presentar ante el electorado una trayectoria de partido de gestión, ¿no? de partido de gobierno. Mientras que Puigdemont, pues evidentemente se fue. Desde entonces Junts ha estado durante poco tiempo en el gobierno de la Generalitat, y cuando ha estado, pues ha roto puentes de alguna manera a través de presupuestos o alguna cosa por el estilo. Por tanto, Puigdemont aquí tiene que esforzarse en decir que esos gobiernos de Esquerra Republicana no han servido para nada, y por otro lado contrarrestar eso con el hecho de volver al 1 de octubre, en el sentido de el 1 de octubre la persona que era presidente, que mire usted por dónde, soy yo, el señor Puigdemont, fue expulsada de su cargo a través de un artículo 155, y por tanto aquí lo fundamental es volver al punto de partida o a la situación de, según su criterio, de normalidad democrática, ¿no? Esquerra Republicana no se fija como gran adversario a Junts en estos momentos, al menos al principio, en estos primeros tanteos de minuto y resultado, ¿no? En estos primeros minutos de juego, sino más bien contra el PSC, ¿no? El PSC para ellos es el enemigo a batir, evidentemente es el que sale más reforzado en las encuestas, luego hablamos un poquito de eso, y por tanto, hay una frase bastante afortunada desde el punto de vista de lo que Esquerra quiere presentar o representar, que es si la gente cuando vaya a votar va a querer un presidente de la Generalitat o un delegado de la Moncloa, ¿no? Ese aspecto de situar es evidentemente no solamente porque sea el PSC, sino porque ella, como bien sabéis, fue ministro y colaborador de Sánchez, y además es una persona, digamos, de su entorno más próximo, y por tanto ahí de lo que se trata es de intentar, digamos, hundir esa imagen de gestor que pueda tener ella, en el sentido de decir, bueno, sí, este puede ser más o menos un buen gestor, pero el tema es que va a ser el gestor del gobierno de Madrid, ¿no? Y por tanto es como si tuviéramos un delegado de gobierno o un virrey, ¿no? Una cosa por el estilo. Y por otro lado está bastante, o por lo que vemos, está bastante interesada en olvidarse pues de esos acuerdos con el PSOE en el Parlamento
en el Congreso, de esas leyes que han hecho conjuntamente o esas normas, es decir, un poco como que eso queda o tratan de que quede en un segundo plano, ¿no? Y resaltan también otro elemento, ¿no? Es decir, en un momento dado, en un futuro gobierno, ¿quién haría más presión ante el gobierno de España, ¿no? Si alguien que forma parte del PSC y que por tanto en Madrid, digamos, tiene un gobierno amigo de su propia organización, o alguien que no pertenece a ese partido y que tiene una trayectoria determinada, etcétera, etcétera, ¿no? El señor Illa, que se sabe ahora mismo ganador, bueno, es quizás quien mantiene un perfil de no enfrentamiento, ni con Junts ni con Esquerra Republicana, de no entrar en la polarización, y es quien, digamos, está haciendo unos discursos más amplios en el sentido de pasar página del 1 de octubre, los acuerdos y los consensos son buenos para Cataluña y son buenos para España, esa es la manera de avanzar, hay que recuperar la normalidad, etcétera, etcétera. Él ahora mismo está, yo diría que asumiendo un papel como si ya fuera presidente de la Generalitat, cosa que luego hablamos un poquito de números, tiene bastante complicado, pero bueno, que está, digamos, ahora mismo jugando ese papel. Ahora, como tú decías, lo del minuto de resultado, estamos al principio, ya veremos cuando tengan que fajarse en el ring, ¿no? De otros partidos así, bueno, el PP, como sabéis, ha tardado justamente hasta ayer en designar a su representante, que es el mismo que ha tenido los últimos 4 años, bueno, no han llegado a 4 o 3, en el Parlamento de Cataluña, una persona crítica con determinadas actitudes de Feijóo, especialmente cuando Feijóo intentó el acercamiento a Junts. Y bueno, de alguna manera esa designación puede ser positiva por un lado, pero también demuestra una cierta incapacidad, o llámale como quieras, de Feijóo, de imponer en Cataluña a alguien más cercano a él, ¿no? Todo el mundo es consciente de que el PP ha ido dando largas acerca de la designación de su candidato, en este caso, y todos sabemos que el nombre de Dolors Monserdà y otra gente han estado en boca de todo el mundo que conoce bueno, sí, que conoce, digamos, mejor el campo en el que se maneja el PP catalán, ¿no? Al final, todavía hoy yo no sé el motivo, me imagino que pueden ser encuestas y otras cosas por el estilo, ¿no? Planteando otras posibles alternativas, y finalmente se han decantado por este señor, que en principio también a nivel de encuestas da unos buenos resultados, pero bueno, que son más bien unos buenos resultados motivo del descalabro de Ciudadanos, y que de alguna manera el PP vendrá a recuperar una parte significativa de esos restos de Ciudadanos. Ahora mismo queda bastante diluido el tema de En Comú Podem, aunque ¿Diluido? ¿Qué quieres decir? diluido en el sentido de que tampoco han entrado en estas, un poco en estas peleas, ¿no? Es decir, yo he escuchado 2 o 3 entrevistas, tanto a Colau como a Jessica Albiach. Bueno, ahí parecía que podía haber una especie de dualidad. Colau hace tiempo que está diciendo que su intención no es presentarse las listas al Parlamento de Cataluña, y que bueno, que cree que tiene un trabajo dentro del ayuntamiento, que se ha comprometido a eso, ahora mismo en la oposición, evidentemente en el ayuntamiento, ¿no?
y Jessica Albiach ha sido nombrada o votada, o como lo queráis, pues también en esta misma semana, ¿no? Hasta ahora un poco el discurso ha sido un discurso de un poco ante los ataques de determinada prensa, ¿no? Por dejar caer por lo que se suponía que habían dejado caer al gobierno de Aragonés, pues en el sentido de mantener una línea de una cierta coherencia con respecto a un proyecto como el del Hard Rock Café de Tarragona, el plantear pues que, bueno, que no son muleta de nadie, que van en serio, que tienen una serie de principios y de estrategias, y que por tanto dentro de eso pues lo de los presupuestos de la Generalitat era de alguna manera infumable, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, Antes de que te vayas, sí, antes de que sí. te vayas a las encuestas, cuando estabas hablando de los comuns, Sumar ahí no pinta nada, ¿no? No está pintando. No, a ver, evidentemente los comuns tienen un ministro que se presentó como Sumar, y que, bueno, que sabéis que es un ministro que juega un papel clave, es de alguna manera portavoz de Sumar, pero bueno, se ha dicho por activa y por pasiva, lo ha dicho la propia Colau y lo ha dicho también la jefa de Sumar, por decirlo de alguna manera, que aquí quienes van a decidir las listas van a ser comuns, y sus alianzas en Cataluña, y que ellos van a decidir tanto listas como líneas de intervención, ¿no? Ese tema también salió nuevamente al respecto de lo que había pasado en Cataluña, porque sobre todo determinada prensa de derechas planteaba que menudo favor que le había hecho al gobierno de Sánchez, fíjate, ellos preocupados por la estabilidad del gobierno de Sánchez, pues en Comú Podem, al no votar los presupuestos de Cataluña, ¿no? Bueno, entonces ahí está digamos, ese posicionamiento, ¿no? Estoy hablando, vuelvo a repetir, de primeras declaraciones, primeras entrevistas en los medios, especialmente en los medios de Cataluña, porque todavía esto en los medios que se centran en Madrid pues queda todavía como un poquito lejos, y aún no se ha producido ese alud, digamos, de entrevistas o cosas por el estilo, ¿no? Quería hablar, si te parece bien, de las encuestas Sí, sí. y luego de los problemas, ¿no? De los temas. Digamos, hay varias encuestas, a veces se mezclan, pero son anteriores digamos, a dos hechos fundamentales. Uno, la convocatoria anticipada de elecciones, que es un hecho clave, y el otro, pues, a la declaración de Puigdemont de que se presentaba a las elecciones, aunque era una cosa que se daba por hecha, pudiera o no pudiera llegar al Parlamento para poder participar en el debate de investidura y este tipo de cosas, debido al tema de la ley de amnistía, ¿no? Bueno, hay sobre todo dos encuestas, una que ha publicado La Vanguardia y otra que ha publicado El Mundo, que son digamos, las más recientes. Ambas coinciden en varias cosas, ¿no? Aunque no se sitúan, aunque no, digamos, sitúan en los mismos términos, ¿no? O si quieres, los mismos porcentajes, ¿no? Ambas sitúan en primer lugar al PSC, en el caso de La Vanguardia como de manera muy destacada, porque supuestamente ganaría 8 diputados, diputadas, y pasaría a tener 41. Es decir, estaría a tiro de 27 votos para tener la mayoría. Luego la encuesta de La Vanguardia da en segundo lugar a Junts. Es la primera que empieza a dar en segundo lugar a Junts, con lo cual podría ser que ese efecto de presentación de Puigdemont tuviera algo que ver. En cambio,
el mundo no lo ve así, es decir, o la encuesta para el mundo, ¿no? De Sigma 2, sí, sino tanto Esquerra, bueno, en las dos, tanto Esquerra como Junts bajan. Lo que pasa es que en la de Ipsos para La Vanguardia, digamos que Junts aguantaría un poquito más, bajaría solamente 3 y ahora hablo de diputados, diputadas, y Esquerra bajaría 7. Que a mí concretamente eso me parece un poco una exageración, pero bueno. Luego el siguiente porcentaje es el del PP, que es el que más crece, pero hay que decir que el PP viene de estar con 3, ¿eh? Es decir, de no haber podido darle el vuelco en las anteriores elecciones aún a Ciudadanos. Por tanto, los 6 que tiene Ciudadanos evidentemente van a desaparecer del marco de Ciudadanos si finalmente presentan una candidatura, porque lo que hay ahí fundamentalmente son dimisiones, algunas por no haber llegado a acuerdos con el PP y otras por no ver clara la política que se quiere plantear. Y bueno, se plantaría en lo que ha sido más o menos su nivel en Cataluña antes de que se metieran en el tema del 155 y que eso les trajera unas determinadas consecuencias, ¿no? Que es alrededor del 10% de los votos, más o menos. En una de las encuestas los comuns se mantendrían y en otra bajarían, y Vox también baja y la CUP también baja. Entonces, bueno, ese es un panorama, ese es un panorama absolutamente endemoniado. ¿Por? Sí. ¿Por? Sí, bueno, porque si estas encuestas se cumplen en su horquilla, es decir, por un lado, la suma de Esquerra, Junts y la CUP no dan 68. Por otro lado, la suma de PSC con Comuns no da 68. Bueno, estaríamos en la cuestión aquella de que alguien se sacrificara para que alguien gobernara en contra de otros. Me refiero, por ejemplo, que no sé si en este caso lo harían dada la confrontación que hay a nivel estatal, pero bueno, lo que hizo el PP en el Ayuntamiento de Barcelona, que es darle los votos al PSC o al candidato del PSC sin comprometerse a nada más para que no hubiera una opción independentista, ¿no? Poniéndome a sumar, es la única que saldría ahora mismo con este tema. Pero bueno, evidentemente eso es un panorama endemoniado y bueno, con toda la tensión que hay también a nivel estatal, pues tela marinera, ¿no? Es decir, que nos podemos encontrar ante, pues eso, o un gobierno independentista, con lo cual ya veremos cómo Junts solamente lo podría explicar si quedara por delante de Esquerra, ¿no? Porque si no, ¿cómo explicas que durante estos últimos años no has estado? Y no sé si en ese caso Esquerra quisiera estar en ese panorama y con la abstención de alguien que les permita que los votos en contra no lleguen a ser más que los votos a favor, ¿no? Y en el caso del PSC, pues le pasa lo mismo. Yo creo que la alianza con los comuns es relativamente fácil, aunque ahora mismo hay una tensión importante en el Ayuntamiento de Barcelona, pero el problema es quién es el tercer partner que entra ahí con un número de diputados, diputadas suficiente para llegar a esos 68, ¿no? O sea que, bueno, pues que puede pasar de todo, que a lo mejor vamos a unas elecciones que sirven para bien poco y luego hay que hacer otras y todo esto, ¿no? Bien, pero aún estamos a tiempo de Hombre, sí, cosas, ¿no? sí, sí. En los primeros minutos Sí, de... esto es como aquello que dicen, ¿no? En un partido de fútbol, bueno, pues los dos equipos han metido no sé cuántos goles y entonces luego te encuentras hasta ahora y entonces esto promete y te encuentras en el minuto 92 con 0-0, ¿no? Pero bueno, puede ser.
No sé si quieres que te comente un poquito los temas que Como tú pueden veas, ser. llevamos 33 minutos de este Pues tema, si quieres hablamos de eso en otro momento, ¿eh? porque queda Y tiempo. sí, porque queda tiempo, claro. Vale. Y porque Pues, algunas de estas cosas, bueno, algunas ya han salido, como el tema de la financiación, por ejemplo, o el tema de las infraestructuras y tal, o es permanente el tema del conflicto o relación entre España y Cataluña, pero hay otras por ahí que tienen su interés, el tema de la vivienda, etcétera, donde, por mm, ejemplo, hay comuns podría hacer más palanca, cercanías, el tema de la lengua, bueno, hay una serie de temas. La sequía, que es el principal problema en una reciente encuesta para la gente en Cataluña, bueno, son un poco los temas que ahora mismo parece que se van a situar como temas claves del debate político, ¿no? bien, pues como vamos a tener tiempo, repetimos en sucesivas intervenciones, los Ujú. vamos tocando, porque si no, nos agotamos aquí. Sí, sí, Ponemos, sí. ponemos un poco de música entonces. Perfecto, ideal. Ujú. Y seguimos con Emili Cortavitarte, es lo que hay, y vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. Esta vez nos vamos a Madrid. Y cuando estamos hablando de la Comisión de la Verdad, yo lo preguntaba a micrófono cerrado, ¿eso qué es? Nos recordaba que es el título que, ¿de qué va, Emili? Bueno, el nombre que esta gente se ha puesto es Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid, que todavía, como ves, es más largo. Sí. Es la unión de dos plataformas con nombres más cortos, La Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Y debido a la situación, bueno, a lo que se produjo entre abril y mayo de 2020, fundamentalmente en Madrid, con los 7.000 y pico, con las 7.000 y pico personas muertas en las residencias de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo debido a posteriormente pues al que la propuesta de hacer una comisión en el Parlamento en madrileño no funcionó, fue abortada por el partido que tenía la mayoría y el partido que le apoya en esa mayoría, y debido también al hecho de que algunos de los casos que han intentado judicializarse no han seguido adelante, la mayoría de ellos, hay 19. Creo que solamente hay dos casos que en estos momentos están en proceso judicial y 19 que han sido directamente rechazados por tribunales de la Comunidad de Madrid. Si a todo eso le añadís, digo para que entendáis la comisión, si a todo eso le añadís que el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid obligó al gobierno de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, a dar a conocer o a publicar las actas y los informes que había habido sobre casos, ¿no?, en los cuales se había llamado a la policía municipal, a la policía Ujú. nacional, bueno, a inspecciones sanitarias, etcétera, y que la señora Díaz Ayuso, y esto no suele salir en determinados medios, tan amante ella de la libertad, lo que ha hecho ha sido presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todos sabemos más o menos quién le nombra. Pues ante esa situación, estas dos plataformas buscaron pues una serie de personas para constituir esta comisión ciudadana, ¿no? Esas personas son personas bueno, pues personas más o menos reconocidas, ¿no? Como es el presidente de la comisión es José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. El redactor del informe es Fernando Flores Jiménez, profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia.
y profesor de Derecho Constitucional. Otra miembro es María Victoria Zunzunegui, doctora en Epidemiología de la Universidad de California. Fernando Lamata, médico y experto en gestión y administración sanitaria. Ana Freixas, profesora jubilada de la Universidad de Córdoba. Cristina Monge, socióloga y politicóloga y profesora asociada de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Eduardo Ranz, abogado y profesor de la Universidad Carlos III, especialista en memoria histórica. Como veis, un grupo potente. Y este grupo potente ha hecho un informe de 148 páginas que ha sido presentado en público la semana pasada o la semana anterior con un discreto encanto para determinados programas de televisión, de radio y determinados medios. Yo os recomiendo que si tenéis un rato le echéis un ojo, aunque sea en diagonal. Se puede buscar poniendo ese nombre, Comisión Ciudadana por la Verdad, en las residencias de la Comunidad de Madrid, o creo que lo publicó o lo tiene colgado, me parece que Infolibre, creo que lo tiene colgado. Entonces, bueno, voy a hacer algunas, o voy a ir a algunas de las principales conclusiones, que más o menos os podéis imaginar. Bueno, que la Comunidad de Madrid restringió las derivaciones de pacientes con criterios discriminatorios, por edad, por origen, por economía, que no utilizó medios alternativos existentes, en este caso con referencias muy concretas a haber utilizado la sanidad privada o haber creado otro tipo de organismos, que esas decisiones fueron planificadas y conscientes, para lo cual han utilizado determinados mecanismos y, entre otros, pues la crítica que hizo la persona, bueno, el que entonces era consejero de Asistencia Social. Podemos decir que había incluso un protocolo. Sí, existió un protocolo, claro. Entonces han tenido acceso al protocolo. Bueno, debería decir que el resultado, este escrito, me va bien la intervención que has hecho, ha tenido un trabajo de 3 meses de estudio en el cual han recibido a 35 testimonios y han podido ver unas 200 incidencias, ¿no?, de las casi 1000 que hay y que evidentemente no se están dejando ver. Aprovecho este inciso y luego sigo para, ni por un lado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que como ya os he dicho ha presentado recurso al Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad, ni por los ayuntamientos madrileños, en otros ayuntamientos madrileños donde también la oposición ha pedido las actas o los informes de la intervención de las policías municipales. Y en general, a pesar de que sí se han conseguido esos 200 y que ha podido manejar esta comisión, en general, pues las respuestas van de que nunca han visto desde que nunca han visto ninguno de esos informes, a una mucho más graciosa, que es que, claro, que esos informes no se lo pueden facilitar a otros concejales del Ayuntamiento de la oposición porque contienen datos que son privados y entonces pues estarían entrando en contradicción con la Ley de Protección de Datos. Fijaros tú, esta gente que es capaz de poner fotos y nombres y apellidos de periodistas cuando es necesario, ¿no? Volviendo al tema del informe, pues eso, que se han vulnerado de manera grave los derechos fundamentales tanto de esas personas mayores como la vulneración del derecho
a conocer la verdad por parte a la información y la verdad por parte de sus familias, ¿no? Con respecto a la anterior de los derechos fundamentales, hay algunos apartados realmente muy interesantes, muy positivos, elaborados por una de las mujeres de las que os he comentado, que es escritora y que además es especialista en problemáticas de la mujer a partir del tema del edadismo, ¿no? De cómo esta sociedad desprecia de alguna manera las mujeres, sobre todo a las mujeres que ya han llegado a una determinada edad, que hasta ese momento o antes de ese momento han sido claves en los aspectos de cuidados y reproductores, ¿no? de su propia familia y de la sociedad en general. Bueno, de lo que sabemos de la rueda de prensa, que como ya os digo no fue muy seguida, es decir, que hay que hurgar un poco para encontrar esos papeles, pues las dos cuestiones así como más interesantes, aparte de esa que os he dicho, de las mujeres, porque bueno, algunas conclusiones serían bueno, no, ahora lo digo, sigo con esto, perdón. Aparte de ese tratamiento a las mujeres, porque han sido la mayoría de las personas muertas, estaría el tema, la crítica que Pallín ha hecho a la Fiscalía fundamentalmente, como él en algún momento ha estado también en el Ministerio Fiscal, aparte de haber estado en el Tribunal Supremo. Y bueno, las declaraciones que hizo cuando presentó el informe y vistos algunos de los procesos que habían sido rechazados, él considera que la actuación de la Fiscalía ha sido absolutamente conformista, cuando no directamente inexistente o inhibiéndose, ¿no? Es decir, parece ser que hay casos, o al menos él los verbaliza, que hay casos en los cuales la Fiscalía ni tan solo se ha presentado, ¿no? ante determinadas acusaciones digamos, en determinados juzgados de la provincia de Madrid. Él era partidario de abrir de nuevo la comisión de investigación por el tema de la pandemia en el Parlamento, y si eso no fuera así, pues de actuar por la vía jurídica, ¿no? O de que se actúe por la vía jurídica. El informe también recomienda un cambio radical en el modelo de cuidados para la gente mayor, no solamente en Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, pero en la intervención del doctor Lamata, él viene a decir, y ya se lo llevamos escuchando a unas cuantas personas capacitadas para hablar de esto, que evidentemente no todas las comunidades autónomas funcionaron de igual manera, y que un estudio de lo que se ha producido nos da ese porcentaje de un 65% de supervivencia en aquellos enfermos y enfermas que fueron trasladados a un hospital público en condiciones, ¿no? Ese 65% trasladado a lo que pasó en la Comunidad de Madrid significaría, según la propia versión del doctor Lamata y de la comisión, por tanto, que en vez de encontrarnos ante 7.000, casi 7.500 personas muertas, nos encontraríamos con 4.000 menos. Lo cual es un dato brutal, y es un dato que de alguna manera atenta ante cualquier lógica, ¿no? Otra de las cosas que también hacen es criticar los reconocimientos que se hicieron tanto en aquel momento como a posteriori de las diferentes residencias, los cuales consideran mayoritariamente reconocimientos ligeros. Es una expresión, ¿no? Es decir, que no se hicieron en profundidad. Y bueno, pues un poco a modo de conclusión, pues nada, que eso está ahí, que está ahí, pero que parece que tenemos cosas más importantes de las que hablar,
si hay que seguir insultando a Vinicius o no, si el señor González Amador ha sido un defraudador y tal, o lo único que tiene es un conflicto de intereses con Hacienda, y etcétera, y otra mucha serie de cosas. Y bueno, me parecía que era importante traerlo, porque estamos hablando de 7.000, casi 7.500 muertos y muertas, y porque estamos hablando de que personas que saben de esto nos dicen que eso se podía haber clarísimamente evitado. Y ahí ya no es simplemente que tienes un novio que defrauda a la Hacienda y que hace negocios con la situación sanitaria de las y de los demás, sino que estamos hablando de algo muy, muy potente, muy fuerte. Bueno, si contamos las víctimas, pues un poco más fuerte que algunas de las organizaciones terroristas y demás de las cuales se habla tan a menudo, ¿no? Y de manera tan ligera. Yo he alucinado cuando me he interesado por el informe, ¿no? He alucinado que eso esté ahí, y que esté pasando de alguna manera sin pena ni gloria, y que no haya ningún juez estrella de la Audiencia Nacional que decida meterle mano, o fiscalía, que parece que tampoco, ¿no? Bien, pues ahí quedan las reflexiones, ahí queda tu análisis y lo tenemos que dejar aquí por eso del tiempo, Emilio. Sí. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Oye, yo como todos y todas, mi tiempo, igual que el tuyo, vamos. Pues la semana que viene volvemos a oírnos si Sí. no ha pasado nada y seguimos contando cosas. De ¿De acuerdo. acuerdo? Muy Pues, bien. Pues un fuerte abrazo a todas y a todas. Y todos, y que yo qué sé, que estas vacaciones de la Semana de Pasión, pues todo lo apasionadas que podáis. exactamente. Es la mejor manera que se me ocurre de calificar la semana. Muy bien, hasta la Venga, un próxima. Salud. abrazo. Un abrazo. Salud. Hasta Besos. luego.